A ver, ¿se oye? Sí, se oye, se oye. Mira, me ha salido hasta una pequeña fiebre. Esto es de los disgustos que me dan. Yo le iba a decir a los políticos del PSOE, no robéis, no robéis, pero no porque esté mal, sino porque no me da la vida para llegar a todos lados. Están los bombazos que se está metiendo Irán contra Israel, una posible participación de Estados Unidos en la contienda, una guerra total en ciernes, porque eso son fichas de dominó, que como empiece una, empiezan a caer una detrás de otra, empiezan a participar los aliados de uno y otro bando, y aquí sería la marimorena en menos de lo que te das cuenta. Estamos aquí entre unas cosas y otras, más lo que es el objetivo principal de este canal, que es atacar las estructuras del sistema, no tanto la coyuntura, no tanto el mira lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho otro. Nosotros no vamos a la reacción, tanto a las noticias, a la última noticia. No somos galgos detrás de una liebre persiguiendo la última noticia todo el rato, porque así no se cambian las cosas. Contando lo que ha dicho uno, lo que ha dicho el otro, así no se cambian las cosas. Hay que ir a la raíz del sistema. La función de contar la coyuntura, de contar las noticias, ya la hacen muy bien otros canales, lo hacen de manera estupenda, maravillosamente, pero la función de este canal no es tanto eso, no es tanto correr detrás de las noticias, sino eh, reflexionar y, digamos, debatir sobre las estructuras del sistema que son las que hacen que las cosas pasen. Pero claro, no entre unas cosas y otras, entre lo que va aconteciendo, lo que puede acontecer, tanto a nivel nacional como internacional, más intentar mantener la línea, el leitmotiv de este canal, pues mira, esto es lo que me pasa. Menos mal que hoy os traigo un tema fresquito, os va a encantar. Y creo que no va a haber ni una sola persona que esté en desacuerdo conmigo. Ya veréis qué ligerito es el tema. En este país, al menos, es el pueblo el que le roba a los políticos, y no al revés. ¿Cómo te quedas? Vamos a desarrollarlo. Bienvenidos. Os hago una pregunta, para que vosotros lo penséis y me digáis honestamente, o lo reflexionáis vosotros, me digáis luego en comentarios qué pensáis. ¿Por qué alguien se metería en política arriesgando su salud física y mental, su vida familiar, su vida privada, sometiéndose a presiones constantes, a insultos a diario, a la fiscalización tanto pública, por parte de instituciones, de medios de comunicación, a la responsabilidad que conlleva el ejercicio de un cargo, de esa responsabilidad? Digo, por ejemplo, ser presidente de un país, o ministro, o presidente autonómico, alcalde, cualquier funcionario con un cargo de responsabilidad importante, estando como se supone que deben estar algunos, otros no lo están. Eso ya es un tema, a lo mejor podemos entrar luego si queréis en eso, o incluso podemos hacer otro vídeo, ampliarlo en comentarios, podemos debatir. Yo voy a hacer el planteamiento, voy a abrir ese camino, pero no tiene por qué acabarse aquí. ¿Por qué alguien haría eso? Cuando a lo mejor podría estar muchísimo más tranquilo en el anonimato de su actividad privada, porque se supone que alguien que está preparado para dirigir un país está preparado para ganar un sueldo medianamente bueno. Ya no te digo un sueldo excelentemente bueno, pero quizá lo mismo que gana como, no sé, como presidente, como ministro. Una persona que está, a lo mejor es abogado, economista, ingeniero, pues a lo mejor puede ganar lo mismo que gana ejerciendo la función pública. ¿Para qué iba a meterse en esa jauría de perros? ¿Para qué va a someterse a todo lo que os acabo de contar? Si pudiendo ganar lo mismo, e incluso más, e incluso menos, incluso aunque ganase la mitad, pero es que la tranquilidad que da el no tener que estar, que someterse a todas esas presiones, insultos, fiscalización constante, sospechas por parte de, porque desde el día siguiente a que eres elegido ya todo el mundo sospecha de ti, renunciar un poco a la vida personal y familiar. ¿Vosotros lo haríais por 60.000, 80.000, 100.000 euros?
Pues a lo mejor esa persona, si es abogado, a lo mejor con que le vaya un poco bien, no hace falta ni siquiera que le vaya excelentemente bien, con que un abogado más o menos que le vaya medianamente bien, puede ganar perfectamente sus 50, 60, 70.000, 80.000 euros al año. Si es autónomo, si le funciona más o menos la cosa, tiene un despacho ya organizado, perfectamente. Yo he conocido abogados que facturan esas cantidades. Y eso digo que no son unas cosas, no digo nada estratosférico. Por supuesto que hay quien gana muchísimo más. Pero pudiendo ganar lo mismo, incluso aunque ganases 20.000 euros menos, ¿por qué pensáis vosotros que alguien iba a renunciar a todo lo bueno y meterse en todo lo malo por, ya digo, 100.000 euros al año? ¿A vosotros os parece una cantidad de dinero razonable 100.000 euros al año por ostentar un cargo de tantísima responsabilidad que requiere tanta preparación y que se supone que requeriría también no solo una preparación técnica, sino unos atributos personales para poder ejercer esa función con solvencia? ¿Vosotros no pensáis que hay algo que no cuadra? Si estuvierais vosotros en esa tesitura de ejercer esa función, ¿no pensaríais que es el pueblo el que os está robando a vosotros? Si fuerais esa persona con esa capacidad y esa visión y esos conocimientos que ha dedicado su vida a tener esas capacidades, ¿no pensaríais qué estoy haciendo yo aquí? ¿Yo para qué me someto a este linchamiento público diario con la responsabilidad que conlleva por esta cantidad de dinero? Prefiero ganar 40.000 euros y estar tranquilo en mi casa y llevar mis cosas, mis asuntos y ya está. No tengo que estar, digamos, en primera línea de fuego de la política. ¿No os parece a vosotros que hay algo que no cuadra? Yo creo que sí. Yo creo que hay algo que no cuadra. Lo primero que creo es que en realidad lo que llevo escuchando durante mucho tiempo es que esas cantidades a muchos de vosotros o a muchas personas les parece una cantidad desorbitada. A mí me parece insultantemente ridícula, pero no un poco ridícula, es absolutamente denigrante. O sea, un presidente de gobierno que gane menos de 10 o 15 millones de euros se le está robando. Os podéis echar las manos a la cabeza, pero es muy fácil de entender. Y he dicho una cantidad al azar, podéis subirla mucho más. Una persona que tenga todas las... que sea eficaz, que tenga la capacidad para gestionar un país de manera correcta, esos 10 millones de euros que tú les pagaras, que digo 10 como si dices 50, si da igual, y ahora entenderéis por qué lo digo. En realidad no es un gasto, es una inversión, porque si esa persona es capaz de ahorrar 50.000 millones de euros en una mala gestión que se esté haciendo, en casos de corrupción, por ejemplo, si es capaz de sanear las cuentas del país o de ahorrar un montón de dinero que se está yendo por las tuberías de la corrupción, esa persona, ese dinero que se le está pagando es una inversión, porque estás pagándole 50 millones de euros, pero te está ahorrando 50.000. Entonces, no tiene sentido. Si hay una frase que me gusta, que es si pagas cacahuetes, tendrás monos. Si una persona que entra en política sabe que no va a llegar a final de mes, entonces lo que tendrás es ladrones. Y si esa persona sabe que va a tener dificultades para pagar las facturas, o el colegio, o la universidad de sus hijos, o la hipoteca de su casa, entonces entra en política sabiendo que va a robar. Pero el problema viene de origen. Yo digo, a lo largo de mi vida nunca lo he entendido. Solo he escuchado todo el rato a la gente decir la cantidad de dinero que gana esa gente. Yo digo, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Me parece increíble. Mirad, os voy a mostrar un poquito una tabla comparativa que he hecho. Aquí
Bueno, aquí la mayor parte de los datos vienen del portal de transparencia, ahora después lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, el presidente del gobierno, tenéis aquí el sueldo medio que está ganando. Estos son datos actuales, ¿no? Entre 90.000, 104.000 euros, eso es el sueldo base, luego hay unos complementos, etcétera. Pero básicamente se mueven estas cantidades. Luego los ministros, vicepresidentes, en torno a 80.000 euros al año. Un diputado base anualmente serían unos 55.000 euros, más las dietas. Presidentes autonómicos, ya depende si es en Madrid o fuera de Madrid, unos 100.000, 103.000 euros. Y aquí he puesto más o menos unas cantidades. Bueno, esto ya es muy subjetivo y ya puede variar mucho, porque esto ya son sueldos de profesionales liberales, que ya puede estar por cuenta propia o ajena, y he puesto dentista, odontólogo, arquitecto, pero ya podemos irnos aquí a un montón de profesiones de todo tipo, abogados, de todo, y ni siquiera eso. O sea, yo, por ejemplo, yo he conocido algún capataz de obra que ganaba 60.000 euros al año. Hace años conocí a uno que ganaba 60.000 euros al año y llevaba muchísimos años en la profesión. Entonces, y vas a tu casa, comes en tu casa, eres una persona anónima y no tienes que pasar por todo esa esa exposición pública por la que tiene que pasar un político. Entonces, por eso en la tesis principal, el título de este programa es el de que el pueblo le roba a los políticos. Es un poco para atraer la atención de la idea de la tesis que se está aquí defendiendo. Yo, ya digo, creo que esto habría que reflexionarlo, porque lo barato, como se suele decir, muchas veces sale caro. Y además hay otra cosa que quiero que reflexionéis. ¿Qué sentido tiene? ¿Vosotros veis las peleas constantes, las dentelladas como fieras que los políticos llevan a cabo durante años y años por llegar al poder, y si consiguen llegar por mantenerse en él? ¿Me podéis decir? Vamos a pararnos un momento, vamos a parar un segundo y vamos a poner la lupa en esto. ¿Me podéis decir vosotros qué sentido tiene toda esa pelea a lo pressing catch para algo que en principio parece, por las razones que os acabo de decir, parece que es a pérdidas? O sea, que no tiene sentido. ¿Me podéis decir? O sea, no veis conmigo que algo no cuadra, que no cuadra, que no tiene sentido darse de guantazos durante años por algo que en realidad te está perjudicando, porque tú estás dejando de ganar lo que podrías ganar, y además tener una vida privada más anónima, más tranquila, más sosegada, y sin embargo decides cambiar eso por algo que es una trifulca constante. Algo no está cuadrando. Y probablemente lo que no está cuadrando es que aquí pasa como el dicho ese que hay de los moteros, ¿no? Dice, hay dos tipos de moteros, los que se han caído y los que se van a caer. Pues yo creo que aquí en política pasa igual. Hay dos tipos de políticos, a los que han pillado y a los que van a pillar. Entonces, creo que cae de cajón el hecho de que la única explicación razonable para que los políticos se den de bocados durante años para llegar a algo que aparentemente les perjudica, creo que solo es una, no se me ocurre otra. Alguno me podrá decir, y a eso vamos después, a que ese argumento bastante infantil, dicho sea de paso, de la vocación, pero vamos a crecer, vamos a ver, no podemos estar ahí, no podemos ser tan ingenuos. A ver, ¿cómo que la vocación? Cuando una persona por vocación quiere meterse en política, primero tiene que venir de otro planeta, porque eso a lo mejor en los años, al principio, cuando empezaron a conformarse los partidos políticos, que no tienen tanto tiempo como pueda parecer, es una cosa del siglo XIX, empezaron los partidos de cuadros, los partidos de nobles, etcétera, de notables. Bueno, al principio podía haber cierto romanticismo y tal. Hoy en día, ¿de qué guindo te tienes que caer para pensar que
que aunque tú seas una persona de buena fe y pretendas ayudar a los demás y tengas vocación de servicio, vocación de ayudar al prójimo, digamos, a través de la función pública, ¿qué nivel de ingenuidad tienes que manejar para pensar que en esa jauría de perros tú vas a poder tener un espacio para hacer el bien, ese que tú quieres hacer? ¿De qué guindo hay que caerse? O sea, eso a lo mejor antes, pues bueno, se podía tener una visión más romántica y más... Hoy en día hay alguien que no sepa cómo funciona el cotarro, hay alguien que piense que eso es un club de ajedrez, que eso es una biblioteca donde se respira un aire limpio, culto y una armonía celestial. Eso es pressing catch o lo más parecido. Entonces, vocación de servicio, si alguien llegase de ese planeta extraño en el que no se ha enterado de cómo funciona esto, podría ser, vamos a concederle ese beneficio de la duda, pero no duraría 2 asaltos, porque en cuanto viera con lo que tiene que bregar, se iría. Y de hecho, más de una persona se ha ido, porque cuando ve lo que hay, dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Si aquí el que triunfa es el peor. Cuanto peor, mejor. Entonces, ahí lo que quedan son, pues eso, todos de la misma raíz, de la misma condición, de la misma cuna. No hay lugar para ese cuento infantil de la vocación. Y aparte, eso es lo primero. Y lo segundo, aunque una persona fuese vocacional, eso no es una excusa para, como se dice, igualar por abajo. Es decir, que una persona sea vocacional de algo no significa que haya que pagarle poco, como diciendo, tú eres un magnífico cirujano, un magnífico arquitecto, un magnífico ingeniero, abogado, lo que tú quieras, pero como eres vocacional, pues tienes que operar corazones y ganar 700 euros al mes. Ese cirujano no dura, no se va a tirar todo el mes operando a corazón abierto para ganar 700 euros al mes. Es decir, que ni siquiera, aunque fuese vocacional, eso no justifica que haya que pagar poco. Sin embargo, en este país es lo que he visto siempre, como que esas cantidades que son insultantemente irrisorias parecen mucho. Pero ¿quién? No tiene el menor sentido. Otra cosa. Dice otro argumento. Bueno, pero para lo que hacen, y esto es mucho peor, esto agrava, ese argumento es muchísimo peor por varias razones. Primera, porque o sea, si alguien dice eso, entonces lo que está diciendo es, sabemos que no hacen nada y sin embargo los ponemos ahí. Entonces sí que cobrar un solo euro ya es pagarle mucho. O sea, no tiene sentido argumentar que para lo que hacen ya cobran mucho, porque si eso es lo que piensas, ¿para qué lo pones? O sea, ya de antemano asumes que son personas que no hacen nada y sin embargo los ponéis. Claro que yo sé cuál es el problema, que es que no tenéis alternativas, porque ese es el problema del sistema, las listas cerradas, que los bandidos son elegidos por bandidos y entonces os dan a elegir entre varios males y no tenéis alternativa, tenéis que elegir entre bandas organizadas. Es que ese es el problema de las listas cerradas. Si vosotros conocéis a una persona válida, a ese político modelo ideal, que sabéis que cumple todos los requisitos que consideráis que hay que cumplir para ser un político honesto, eficaz en la gestión, etcétera, no podéis elegirlo. No podéis porque los bandidos no le han elegido a él, no está en la lista. Y como solo podéis votar por listas cerradas, pues ahí tenéis todo el problema del entramado. Ese es el problema, por eso no hay salida ahora mismo, porque para que hubiera una salida, eso tendría que cambiar. Esto se ha dicho muchas veces, pero no cambia. ¿Por qué? Porque los mismos bandidos son los que tienen la llave de cambiar eso. Y también lo tenéis vosotros, también tenéis esa llave vosotros, pero tenéis que hacer algo para cambiarlo. Solo con decirlo no es suficiente, tenéis que exigir ese cambio.
hasta que vosotros no podáis modificar o alterar ese sistema que preestablece las personas candidatas, las personas elegibles, no podéis hacer absolutamente nada. Si los bandidos se eligen previamente, las listas que os dan son artificiales. Y vosotros os vestís de domingo cada 4 años y vais a votar una lista de gente a la que no conocéis de nada, que se han elegido entre ellos y que por las razones que estamos hablando ahora, para mí ya tienen un neón encima de la cabeza. Son personas que no son de fiar, pero por las razones que os acabo de decir, porque nadie se presentaría a un cargo público a pérdidas, o sea, para pasar lo peor que llevando una vida privada, ganando lo mismo, o incluso un poco menos, o incluso un poco más, y sin tener que bregar con todos los problemas que conlleva el cargo público. Entonces, bueno, voy a ilustrar un poco para no solo que sea lo que yo diga, sino que lo veáis vosotros mismos con vuestros ojos, lo que quiero decir. Mirad. No, ahora. Mirad esto. Este es el portal de transparencia, ¿de acuerdo? A ver si voy aquí. ¿Veis? Aquí estoy en el Congreso, en la dirección del Congreso. Este es el portal del Congreso de los Diputados, el portal de transparencia. Régimen económico y ayudas de los miembros de la Cámara. Aquí estos apartados, el apartado de retribuciones. Y os voy a enseñar esto. Mirad. Retribuciones para el año 2024. Asignación constitucional idéntica para todos los diputados. 3.236,32 euros al mes. Esto es lo que ganan todos los diputados como tarifa plana. Luego hay una serie de complementos en función del cargo que ocupen, pues si son miembros de la mesa, junta de portavoces, de la Cámara o de alguna comisión. Esto conlleva una serie de complementos y también que pueden variar esos complementos en función del cargo que se tenga. Si eres el presidente, pues a este salario base, a estos 3.236, hay que sumarle estas cantidades. Pues si eres presidente, el complemento es de 3.500. Los gastos de representación 3.800, gastos libre de disposición 3.100. Si tú haces el sumatorio de todo esto es un buen dinero, 3.6.912 más los picos 13.000-14.000 euros, es un dinero mensuales, ¿eh? Si eres vicepresidente, como veis, es sustancialmente inferior la cantidad. Estos 3.500 pasan a ser 1.400, ¿vale? Hay bastante diferencia. Si eres secretario, ya sea de mesa, de gasto de representación, libre disposición, etcétera, pues las cantidades ya van siendo inferiores. Pero bueno, aquí hay diferentes cargos y sus respectivas retribuciones. Y luego hay una serie de complementos, tanto de indemnizaciones y ayudas, que vienen regulados aquí también. Hay, por ejemplo, en este caso hay una cuantía mensual de 2.078 euros para los diputados que sean distintas circunscripciones distintas a Madrid y 992 para los de Madrid. Y luego gastos de transporte, gastos en viajes oficiales, comunicaciones, etcétera. Hay luego también algún complemento alguna ayuda, a ver, creo que estaba por aquí, subvenciones a grupos parlamentarios. Hay dos cantidades, una que se aplica para cada grupo parlamentario, que es de 30.346 euros, que es para todo el grupo parlamentario, y luego para cada uno de los miembros de los diputados, aquí lo pone, y una subvención variable, o sea, esta sería la subvención fija, y luego una variable en función del número de diputados de cada uno de ellos de 1.746 para cada diputado. Es decir, que si haces el sumatorio de todo lo que hemos visto es un buen dinero. Pero, y de hecho creo que tengo, a ver, dame un segundito, porque a ver si consigo, dame un segundo. Y creo que tengo, permitidme un segundito. Aquí lo tengo, mira. Creo que lo estáis viendo, ¿no? Aquí tengo el sumatorio de varios de estos cargos, ¿vale? Habéis visto antes, está el salario base que hemos visto al principio, el de diputado, 3.236,32. Pero yo he hecho aquí en esta columna el sumatorio por los distintos, tanto sumando el salario base y los complementos, para los distintos cargos. Entonces, si se suma todo, pues si es electo fuera de Madrid, pues habría que sumar los 2.078. Si eres un vicepresidente del Congreso, esto incluye ya el salario base y los complementos, son 6.600 euros. Si eres portavoz, 6.300 al mes, estamos hablando, retribución mensual.
4.882 si eres presidente de comisión y así, ¿vale? No os he puesto todo, solamente esto a título de ejemplificativo. Secretario de comisión 4.000 y portavoz adjunto de comisión 4.000 euros. Es decir, son cantidades razonables, pero es lo que os quiero decir. Si esto lo multiplicáis, no sé, por ejemplo, ese diputado base, ¿no? Pues 12 por 3, 36.000, ponle 38, ponle 40. Si no voy a empezar aquí con los céntimos, me da igual. 40.000 euros. Imagínate que este diputado base es o era o podría ser una persona capacitada para llevar un despacho, una oficina, una empresa o lo que sea. Y pudiera ganar más de esos 40.000 euros que está ganando al año. O 70, ¿vale? Si metemos dietas, complementos, etcétera. Pues esos 70.000 euros, si son a costa de... Permitid un segundo. De todos esos sacrificios que hemos estado diciendo, pues no sé yo hasta qué punto es rentable. Eso por un lado. Entonces, lo que os he dicho, yo creo que aquí el problema es el concepto que se tiene de que los políticos cobran mucho, aunque estén cobrando cantidades que una persona capacitada y que hiciera las cosas bien consideraría suficiente como para no entrar en política. Y aquí quería comentaros otro aspecto. ¿Qué sería un buen político? Es decir, ¿qué tendría que tener ese político que todos consideraréis apto para llevar a cabo la gestión de un país? Pues he estado pensando y, a ver, creo que son 3 pilares fundamentales. El primero, tener una capacitación académica y técnica real. Es decir, no que se base en eslóganes, ni en tweets, ni en carisma, si me apuráis, ni siquiera, porque el carisma está muy bien, pero es que el problema es que llevar un país no consiste en guiñar un ojo. No consiste en eso, ni en hacer poses, ni en ser un showman. Y el problema es que muchas veces, incluso lo tenemos, el ejemplo lo tenemos en el país hegemónico. O sea, en Estados Unidos, ¿qué es eso que hay ahí sentado? ¿Qué es eso? Es que no, es un histrión, es un histrión. No sé. Eso es la imagen de una persona preparada, capacitada, con un conocimiento técnico. ¿Qué es eso que hay ahí sentado? No sé. Sin embargo, para que una persona sea eficaz, debe tener esos conocimientos. Punto 1. Segundo, tiene que tener unos atributos personales que sean un complemento importante a esos conocimientos. No solo se trata de saber cosas, sino de también tener suficiente grado de empatía, de sensibilidad para escuchar las demandas del público, para saber qué necesita la gente. Si tú vas a ser el que tome decisiones o tenga un papel relevante en la toma de decisiones, tú tienes que saber escuchar y tienes que ser sensible a las demandas del pueblo. Y eso requiere unos atributos que van más allá de tener una licenciatura o tener una tesis doctoral o lo que sea, que son necesarias, pero no son suficientes. Requiere esos otros atributos personales. Tienes que ser una persona prudente, tienes que ser, pues eso, tener también un poco de templanza, sobre todo a efectos de relaciones internacionales, porque aunque tengas un cuerpo diplomático que haga esa función de intentar llevar el barco por aguas lo más calmadas posibles, tú no tienes que ser una persona que eche leña al fuego. Tienes que tener una serie de atributos personales que complementen esa capacitación académica y técnica. Y por último, tienes que tener una retribución, una remuneración ajustada a tu responsabilidad y a esa capacitación que tienes y a esos atributos personales que tú tienes. Decidme una cosa, si una persona que tenga todo eso, que tenga esas cosas que son necesarias para una buena gestión de un país, y no solo una buena gestión, sino para catapultar al país al año 3047, si una persona tuviera eso, ¿vosotros pensáis que esa persona se postularía para ser un cargo público? Porque os voy a decir una cosa que suele pasar desapercibida. Vamos, de hecho yo nunca jamás la he escuchado. La voy a plantear yo, no digo que nos haya dicho, me refiero a que yo no la he escuchado nunca, ¿eh? A ver, mirad. Precisamente esa cuestión de la que os he hablado, esa sensibilidad, esa empatía que es necesaria para que, digamos, que funcione como vía de comunicación con el pueblo,
tenéis que tener en cuenta una cosa. Si una persona es sensible para poder escuchar las demandas del pueblo, es sensible también para para que le afecten las críticas constantes del pueblo. Entonces, no se puede tener todo. Tú no puedes pretender pedirle a una persona capacitada, con empatía, con sabiduría, con prudencia, que aguante el embate de los insultos cotidianos. Imaginad, no sé, yo qué sé, imaginad eso, un cirujano, ¿no? Que es buenísimo en lo suyo, buenísimo. Imaginad que tenéis que, vosotros le exigís un rigor profesional en el ejercicio de su actividad y además que aguante que le digáis hijo de la gran tal todo el rato que queráis. El cirujano dirá, perdona, yo te opero si tú quieres, pero a mí no me insultes, porque si no me voy. Aunque pierda dinero me da lo mismo. Yo no estoy dispuesto a aguantar ataques a mi dignidad. Yo estoy aquí para hacer las cosas, mi tarea, lo mejor posible, pero no para que me uséis de saco de golpes, y menos como si fuera una prostituta por 100.000 euros al año, o 200.000, o 500.000. ¿De qué vais? Gobernaos vosotros. ¿De qué vais? Viene un futbolista, cualquiera, o bueno, muchos, no cualquiera a lo mejor, pero muchos, y a lo mejor lleva en la muñeca, en un reloj, lleva el sueldo de un presidente, de lo que un presidente pueda ganar en 2 legislaturas completas. A lo mejor un futbolista puede llevar en la muñeca un reloj de 1 millón de euros, que es más de lo que teóricamente un presidente gana si tiene la suerte, o la desgracia, no sé qué decir, de ser elegido 2 veces consecutivas. Viene un futbolista y puede pensar, al Panoli este le tiro yo, lo que él gana se lo tiro a la cara si quiere de propina, y se lo puedo tirar hasta varias veces. Me voy a mi casa y yo ni lo he notado. Este es un Panoli. Yo el que parte el bacalao soy yo, que no tengo que pasar por todo esto que pasa este tío, y gano 10.000 veces más dinero que él. ¿Vosotros creéis que eso es de recibo? Algunos diréis, bueno, pero es que el futbolista lo genera. El futbolista lo genera, mirad. Un CEO de una empresa del IBEX puede ganar en torno a unos entre 3 y 12 millones de euros al año. Y solo dirige una empresa, por importante que sea. Dirige una empresa. Bueno, dirige, o es el CEO, tiene ese cargo. Una empresa, el presidente de un gobierno o el ministro de Economía o de Hacienda llevan las cuentas de un país, y no solo las cuentas, llevan muchas más cosas. Llevan la seguridad, llevan la sanidad, llevan el empleo, la educación. Y ganan, o sea, 50 veces menos que un CEO, y no sé cuántas veces menos que un futbolista. Y lleva la economía que le permite tanto a ese futbolista como a ese CEO ganar lo que gana. Porque si las cuentas de un país no funcionaran, la empresa de ese CEO no existiría, o se iría a la bancarrota. Entonces, eso de que no es que el futbolista genera dinero. El empresario que le paga al futbolista gana dinero gracias a que su empresa no se va a pique, porque el que lleva las cuentas del país lo está haciendo por lo menos lo suficientemente bien para que la empresa no se vaya a pique. Entonces, eso es una falacia también, ese argumento. Yo, en cualquier caso, es una reflexión que quería haceros. Entender que es imposible que una persona capacitada y que tenga todos esos atributos llegue nunca a postularse como para ese cargo. Y voy a hacer una cosa, me voy a poner como ejemplo yo mismo. Diréis, veréis, me voy a poner como ejemplo por 2 razones. La primera, porque soy el que está aquí hablando. Entonces, ¿para qué voy a apelar a otra persona? Soy yo el que está hablando y soy el que me pongo de ejemplo. Y la segunda, por una razón. Yo, de alguna manera soy una rareza estadística, porque, ¿cómo diría? Vosotros, no sé si os acordáis, hay una escena de Pretty Woman en la que Julia Roberts le pregunta a Richard Gere, bueno, ¿y tú hasta cuándo estudiaste? Tal, ¿no? Y él le responde, dice, estudié hasta el final. Pues yo hice lo mismo, yo estudié hasta el final, pero después resulta que seguí, porque hay más finales.
no hay un solo final. Y entonces llegué a otro final. Y después seguí. Y llegué a otro final. Y seguí, y seguí, y seguí. No me parece elegante, ni discreto, jugar a la exhibición. Ahí, cuando se pasan ciertas líneas, cuando se llega a cierto tope, llega un momento en que ya decir lo que tienes o lo que eres, lo que tienes en cuanto a logros, me refiero, logros personales o académicos, no me refiero a dinero, me refiero en cuanto a logros, llega un momento en que ya es hasta casi de mal gusto, ¿no? Hasta, no voy a decir mala educación, porque si no lo haces de mala fe, pues no tiene por qué ser mala educación, porque son cosas que tú te has trabajado, que tú has currado y al final pues da sus frutos y ahí lo tienes, ¿no? Pero llega un momento en que yo personalmente no me siento bien haciendo así, como si tuviera un pergamino, haciendo así con el pergamino y diciendo, mira, todo esto, tengo todo esto. No me siento bien. Pero por decirlo de manera gráfica y un poco más elegante, os voy a decir una cosa. Si yo tuviese un tatuaje por cada logro académico, en cuanto a conocimiento de distintas materias, en cuanto a esos atributos personales de los que os hablaba, si yo me hiciese un tatuaje con cada uno de esos logros y de esas características, tendría el cuerpo entero tatuado. Yo perfectamente podría ser un candidato a dirigir este país. Y lo digo con pleno convencimiento, es decir, no creáis que tengo alguna duda. No tengo ninguna duda de que podría ser un candidato, pero ¿vosotros pensáis que eso a mí me compensa? A mí no me compensa. Pero no me compensa no porque yo gane más de lo que ganaría siendo presidente, que no es el caso, no lo gano. Pero es que ese dinero... pero mira, dos cosas. El dinero que yo ganaría, y que yo no gano ahora, siendo presidente, primero, no me hace falta. O sea, yo no necesito ese dinero. Entonces, ¿para qué me voy a pelear y voy a entrar en las jaurías por un dinero que no me hace falta? Que valoro mucho más mi tranquilidad, mi privacidad, poder hacer lo que yo quiera, sin tener que exponerme a esa arena pública en la que uno es linchado por unas cuantas monedas de plata. No me compensa. Estaría perfectamente capacitado para llevar al país a otro nivel. Y ya digo, porque no os estoy diciendo qué es lo que tengo, porque no me parece de buen gusto. Pero creedme, y también porque me lo guardo como ases en la manga para futuros programas, para daros alguna sorpresa, quiero decir, siempre es para bien, no es para mal, pero no quiero exponer todas mis cartas para dar alguna sorpresilla de vez en cuando. Pero podría hacerlo perfectamente y jamás me postularía. Las personas que están capacitadas, que puedan tener los mismos la misma capacidad o los mismos atributos que pueda tener yo, que hay más, que cuando yo digo que yo los tengo no me refiero a que sea el único que los tiene. Estadísticamente hay poca gente, pero hay más. Ninguno creo que se postule a ostentar esos cargos. Ninguno creo que vaya a la sede, a una delegación de un partido político y diga, yo quiero inscribirme aquí. Yo creo que las pocas personas que puedan tener esa capacidad, esos logros, esa preparación técnica que tengo yo, más todo lo demás que pueda tener en cuanto a conocimientos, personalidad, etcétera, yo creo que nadie se acercará a una delegación de un partido y dirá, venga, yo quiero ser militante, yo quiero postular para ser candidato, o quiero ocupar un puesto en una lista. Yo creo que ninguno. O sea, a lo mejor lo hace alguno, a lo mejor no sé, dice, venga, pues, si le ponen un compromiso, dice, venga, pues ponme al final de la lista y tal, por si salimos, pero que no salga yo, tal. Eso puede pasar. Pero que, digamos, que luche por decir, no, yo quiero ser presidente, quiero ser ministro, no, porque valora mucho más su tranquilidad que los 4 eurillos que le van a dar a cambio, y que esa exposición que realmente, salvo que tú seas una rata almizclera, te va a afectar anímicamente, salvo que tengas una coraza tan gorda que realmente
más que servir para protegerte a ti, sirve también para que esa insensibilidad que tienes hacia todas esas críticas y hacia esa exposición también se vuelva contra el pueblo. Porque si tú tienes ese caparazón tan gordo de que no te afecte lo que te digan, tienes ese caparazón gordo de que no te afecte hacer daño a los demás. Entonces, es una reflexión que yo quería haceros. Es una perspectiva la que hay. Yo ya digo, en otros países no sé, pero yo ya digo, yo soy una persona, me pongo de ejemplo, soy una persona que podría postularse para eso, para ese puesto, y que realmente creo que haría una función bastante buena, y no lo haría nunca. Muchas veces se tiene la sensación de, pero claro, es por lo que se está habituado, de que eso, el pueblo, el candidato, el político, lo que intenta es enamorar, convencer al pueblo, ¿no? De que lo elijan. Y yo justo hago lo contrario, por favor, es que ni se fijen en mí. O sea, parece que el pueblo le está haciendo un favor al candidato cuando lo elige. Y yo no lo entiendo así. O sea, yo no lo entiendo así. Lo entiendo así para los que se presentan habitualmente. Para esas personas sí, le están haciendo un favor, pero porque entran para lo que entran. Que no es para lo que se supone que el pueblo querría que entraran. Ellos entran para lo que entran. Entonces sí, claro que le están haciendo un favor, pero para mí no sería ningún favor. Para mí sería más bien un castigo. Y ya digo, el sistema está montado de una manera que a las personas que están capacitadas y que tienen todos los ingredientes necesarios para llevar a cabo esa gestión, no les interesa postularse. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo siempre digo que el pueblo no hace sus abdominales democráticos. Me diréis, ya estamos con tus ejemplitos y tus cosas. Y lo digo y lo explico de esta manera. Si tú quieres tienes unos kilos de más o incluso de menos, y quieres que tu cuerpo coja cierta forma, cierta definición, ya sea para ganar un poco de músculo o para perder algo de peso, la barriguilla o lo que sea, tú tienes que ir al gimnasio y digamos, tu cuerpo no se va a transformar en un día, ni porque te matricules en el gimnasio ni nada. Necesita un tiempo, necesitas sacrificarte un poco, no va a cambiar en 3 días. Tienes que hacerte tus abdominales, tu cinta, tu bicicleta, tienes que ir una temporada, y entonces sí empezarás a ver ciertos cambios. Entonces yo siempre digo, a ver, ¿qué abdominales hace el pueblo para conseguir candidatos válidos? Ninguno. Ni un solo abdominal. Hace un abdominal cada 4 años. ¿Vosotros pensáis que así se va a conseguir un candidato válido? Haciendo un abdominal cada 4 años. Así eso no va a ningún sitio. Pues eso es lo que hace el pueblo. Meter una papeletita de bandas de bandidos que se han autoelegido entre ellos, y ese es el abdominal que hace el pueblo. Y por tanto el cuerpo social sigue sin transformarse, igual que no se transformaría tu cuerpo si hicieses un abdominal cada 4 años. Y eso es lo que hay. Entonces es una reflexión que quería haceros. Creo que a mí, no sé, espero que os resulte interesante, que me digáis qué pensáis en comentarios y que le deis, si podéis, si queréis, una vueltecita más a lo que yo os he dicho, porque los argumentos habituales para lo que hacen ya cobran bastante, ya hemos hablado de ello, ¿vale? Pues que si me dices eso, entonces ¿para qué lo pones? No me vale ese argumento. O sea, tú estás eligiendo a esas personas a sabiendas, pensando tú ya de antemano que no hacen nada, pero lo pones. Es que no me vale el argumento. Y segundo, que me digas que cobran una cantidad de dinero muy elevada, pues ya creo que eso he dicho unas cuantas razones por las que creo que eso es completamente ridículo. Y hay un matiz más que quería deciros. Por ejemplo, yo os he dicho que incluso, o sea, yo no entraría, solamente porque la remuneración del cargo me parece ridícula, y os he dicho que ese dinero que podría ganar de más no me hace falta. Pero también os digo una cosa, al mismo tiempo os estoy diciendo que creo que quien ocupara ese cargo debería ganar pues millones de euros,
Ya me da igual los que pongáis, 10, 15, me da igual, porque si es buen gestor lo que va a hacer es ahorrar muchísimo dinero al Estado y hacerle ganar más. Entonces, ¿qué más da que él pague 10, 15 millones de euros? Si luego hay gente, lo que os he dicho, ¿no? Del ejemplo del futbolista o de los CEOs de las grandes empresas, si ganan mucho más que él, si le pueden escupir en un ojo, ¿qué sentido tiene, no? Que yo me sentiría fatal si yo soy el presidente de un gobierno y resulta que una persona, yo qué sé, que a lo mejor no tiene ni estudio o que, no sé, que me pueda quitarse el reloj y tirármelo como si fuera un aguinaldo. O sea, no me sentiría bien. Yo diría, pero entonces ¿yo qué estoy pintando aquí? Si esta persona es un rapero. Y sí, muy bien, todo mi respeto a los raperos, pero que un rapero pueda reírse en la cara de un presidente de un gobierno, de una democracia moderna y civilizada y avanzada, pues ¿qué quiere que te diga? Yo internamente pensaría, ¿qué pinto yo aquí? O sea, yo digo que estoy haciendo el payaso. Pero al mismo tiempo os digo otra cosa. Aunque pienso que ese cargo debería estar remunerado de manera muy superior, yo personalmente, por ejemplo, ese dinero es que no, o sea, no es porque no es para tú enriquecerte necesariamente, ya cada uno, o sea, ya que ese dinero probablemente no lo querría para nada, pero es que ese cargo debería estar remunerado de esa manera, aunque luego ya cada persona lo quiera porque quiera ahorrarlo, porque quiera gastarlo, lo que sea, pero no es porque, digamos, simplemente por el afán de enriquecerse, sino porque en justicia ese cargo debería estar remunerado de manera proporcionada a la importancia que tiene el cargo. Si la importancia que se le da al cargo es el de remunerarlo con 100.000, 150, 200.000 euros al año, por ser presidente, os digo, de una nación, no sé. La verdad es que son frenos muy importantes por los que jamás llega la gente preparada, la gente que el pueblo siempre está esperando que llegue, nunca va a llegar. Son demasiados frenos. Primero el freno de los propios partidos, que no permiten que llegue nadie que no sea de los suyos. De los suyos me refiero, no me estoy refiriendo de su ideología, sino de su cuerda, de esa cuerda que no es limpia. Y segundo, el propio pueblo que considera que una persona con todos esos elementos que hacen falta para ser un buen gestor y un buen presidente y un buen hombre de Estado, solo valen 100.000, 200.000 euros al año. Mientras exista ese pensamiento, nadie que tenga todos esos atributos se va a presentar. Nadie. Porque el linchamiento es constante, la presión es constante, la falta de privacidad es constante, la responsabilidad es muy elevada, mucho ruido y pocas nueces. Así que lo veo complicado. Es como una sensación de estar viendo a un pueblo que espera algo que no va a llegar nunca. Y no va a llegar nunca no porque no pueda, sino por cómo está planteado todo. Quería plantearos ese tema como reflexión. Ya me diréis qué os parece. Decidme lo que veáis en comentarios y lo hablamos. Podemos seguir con el tema en otros vídeos si queréis. Pero quería abrir ese debate y que me digáis qué opináis al respecto. Seguimos viéndonos. Suscribíos al canal para estar y activar la campanita para estar al tanto de lo que vamos tratando, de los temas que vamos tratando. En el siguiente voy a tocar un asunto de política nacional, que ya digo, no es digamos el objetivo principal del canal, pero creo que es suficientemente importante y que os puede interesar también. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí, suscribíos, campanita y muy luego.